Buena tarde. A nombre de Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla, tenemos el agrado de presentar esta tarde conversación en torno al libro Arritmias y la colección Semanas del Jardín. Nos acompañan Angelina Muñiz Huberman, escritora y colaboradora de nuestra casa editorial, además de Adolfo Castañón, escritor y responsable de las Semanas del Jardín. Esta tarde les invitaremos a participar a una amena conversación entre dos destacados escritores. Para comenzar, cedo la palabra a Adolfo Castañón. Adolfo Castañón, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su vocación literaria se ha declinado en la lírica, recuerdos de Coyoacán, la narrativa, a veces prosa, y el ensayo y la crítica literaria, América Sintaxis, Tránsito de Octavio Paz. Por el país de Por el país de Montaigne, Visión de México, Alfonso Reyes, Caballero de la Voz Errante, Alfonso Reyes en una nuez. El aforismo, la belleza es lo esencial, Perfiles del camino, la traducción. También ha experimentado la gastronomía con grano de sal y otros cristales. Colabora actualmente en Siglo XXI Editores y tiene a su cargo el programa de radio Letras y Voces, auspiciado por AML y el IMER. En 2008 recibió el premio Javier Villaurrutia por su libro Viaje a México y en el 2018 el premio internacional Alfonso Reyes. También, como mencioné, coordina con nosotros las Semanas del Jardín. Mucho gusto. Mucho gusto, André Ursúa. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a nuestra amiga, autora directa, Angelina Muñiz Huberman. Las Semanas del Jardín es un proyecto que se inició a raíz de la feliz circunstancia del premio Villaurrutia, que dio como resultado la publicación de Viaje a México, y en ese contexto se dio una muy buena simpatía entre la editorial Juan Luis Bonilla, Juan Benito Artigas en ese momento, y el de La Voz. Y entonces fui invitado por Juan Luis a abrir una colección, a hacer una colección. Yo tenía mis dudas, me tardé como un año en decidir cómo era. Finalmente enganché con la idea y entonces pensé que esta colección, que ahora ya tiene pues casi más de una semana, casi 2 semanas de jardín, ahorita voy a tocar eso, es una colección, por una parte, miscelánea, de rescate y de invención, en la cual están presentes algunos contados autores vivos. Uno de esos autores vivos es precisamente Angelina Muñiz Huberman. Las Semanas del Jardín empezó con un libro, el libro de las gitanjáforas de Alfonso Reyes, que era un proyecto de Reyes largamente acariciado por él. Siguió con un libro de José Balsa, otro de Arturo Souto, con un rescate de Emilio Uranga, el análisis del mexicano, con unos diarios de José Coser, con un libro antológico de José Gaos, con el libro de Armida de la Vara, de narraciones, con la novela póstuma de Rodolfo Usigli, y se me están yendo algunos. Los más recientes son Hermilo Abreu Gómez, Sala de Retratos, y Grano de Sal del de La Voz, Adolfo Castañón. También hay un libro de aforismos de Pedro Enrique Sureña, que de alguna manera cerró la primera semana del jardín. Entonces, con ese bagaje de autores, yo sentí que al rompecabezas le faltaba una pieza, y esa pieza lleva el nombre y apellido compuesto de nuestra invitada
amiga y compañera, nuestra querida y admirada Angelina Muñiz Huberman, porque en ella de alguna manera cristalizan una serie de energías intelectuales que están en la colección, pero que también están en mí mismo, y fui a visitarla. Yo tenía la familiaridad de visitarla porque habíamos hecho distintas cosas, como el prólogo a su poesía completa o el programa de la serie de los maestros detrás de las ideas, y le planteé la idea de hacer un libro sui generis, que es este libro de arritmias, que era un libro en el cual ella hiciera una especie de entre autorretrato, autobiografía, cronotopo, una palabra que utiliza Mikhail Bakhtin, que tiene que ver con la idea de reconstituir un espacio-tiempo en una serie textual. Ella, en primer lugar, como persona educada y cauta, me escuchó y me dijo, vamos a pensarlo. Pero su eficiencia fue muy grata para mí porque unas semanas después, un mes después o 2 meses después, me dijo, ya me decidí, sí, vamos a hacerlo. Y se tardó un poquito en hacerlo. Y resultó uno de los libros más atractivos, más dinámicos de la colección, en el cual está presente el tema de la guerra, el tema del exilio español, el tema del arte, el tema de la experiencia, del escribir y el tema de la filosofía. La filosofía. Una de las cosas que nos unía a mí y a Angelina es el pensamiento. El pensamiento quiere decir el pensamiento antiguo de los antiguos hebreos, el pensamiento de María Zambrano, el pensamiento de Ramón Shirao, el pensamiento de Antonio Machado, el pensamiento de los sobrevivientes. Y ese pensamiento de alguna manera está imantando cada uno de estos, a su vez, imanes, que es los textos que componen arritmias, donde conviven, como digo, la guerra, la fotografía, la pintura, la vida verdaderamente vivida y alcanzada al fin, la vida meditada. Y todo esto está, digamos, devanado con algo que no se puede explicar, que es ese toque, ese tacto, ese plus, que esa bendición, que ese duende que Angelina Muñiz Huberman sabe imprimir en cada una de las letras, de las sílabas de su alfabeto interior. Entonces estamos muy contentos de estar saludando este libro en este día, que es martes 18 de noviembre, un día que tiene que ver mucho de alguna manera con la Ciudad de México, porque es el día que está dedicado al santo patrón San Gregorio Taumaturgo, que tiene que ver con, en algún momento dado, la historia de la Ciudad de México. También para mí es una ocasión muy grata porque de alguna manera me permite recapitular en esta fecha la serie de deudas que tengo yo con Angelina, más allá de la publicación de este libro, que tienen que ver con lecturas y con actos de caridad. Por ejemplo, Angelina tuvo la caridad de ir a presentar un libro mío, que es El lamento de María la Parda de Gil Vicente, que nos unió por lo que es la literatura primitiva española. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar en relación, primero, con la convergencia de intereses entre Castañón y Muñiz, y segundo, en la convergencia, la coincidencia intelectual y la afinidad profunda que nos llevó a Juan Luis Bonilla, al equipo de Editorial Bonilla y a mí, a pensar que este libro podía estar en las Semanas del Jardín, que es
por cierto, y ya con eso concluyo, una expresión que no se me ocurrió a mí, es una expresión que proviene de una de las ideas de título que tuvo Miguel de Cervantes para lo que hubiese sido sus novelas ejemplares. El libro que estamos presentando, que estamos saludando hoy, Arritmias de Angelina Muñiz Huberman, de alguna manera es digno de la palabra novela, es un libro de multinovelas, es un libro también ejemplar y es, como digo, un libro enormemente entretenido y dinámico como una película. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Castañón, por su presentación y su pequeño panorama por los libros de la Semana del Jardín. Para continuar con esta presentación, ahora le cedo la palabra a la doctora Angelina Muñiz Huberman. Angelina Muñiz Huberman es Premio Nacional de Ciencias y Artes, poeta, narradora, ensayista, doctora en Letras y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escribe sobre la mística sefardí y el exilio español. Ha recibido los premios Javier Villurrutia, José Fuentes Mares, Universidad Nacional, protagonista de la literatura mexicana, entre otros, así como condecoraciones extranjeras. Fue la primera recipiendaria del Premio Internacional de Novela Sor Juan Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara en 1993 por Dulcinea Encantada. Traducida a varios idiomas e incluida en antologías internacionales, sus títulos más recientes serían Arritmias, Los Esperando y El Último Faro. Con ustedes, Angelina Muñiz Huberman. Bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo participando en una presentación de la FIL de Guadalajara, esta vez con la novedad de que sea una presentación virtual, que lo hagamos a la distancia, pero que estemos muy cerca, como siempre, de todo lo que significa y aporta la FIL de Guadalajara, que además también ha obtenido premios muy importantes, como el de la Princesa de Asturias, otorgado este mismo año. Entonces, saludo con mucho cariño a todos los integrantes y directivos de la FIL de Guadalajara. Por otro lado, me da muchísimo gusto que la librería Bonilla y la editorial Bonilla Artigas esté participando también en los actos de esta feria y que se presenten libros pertenecientes a esta extraordinaria colección dirigida por el maestro Adolfo Castañón, a quien le agradezco sus palabras. Colección Las Semanas del Jardín, que integra tantos títulos interesantes, tantos autores, algunos más conocidos que otros, pero con mucho acto de justicia para rescatar textos y libros que a veces podían haber estado olvidados, pero que así se les da una nueva vida. Entonces es una situación muy especial esta y agradezco haber sido invitada a participar y también a mencionar al final algunos de mis nuevos libros que por suerte los distribuye la librería Bonilla y que pueden encontrarse fácilmente al acceso del público. Arritmias es un libro, como ya ha dicho el maestro Castañón, que refleja nuestra época con todas las distintas posibilidades de ser o no ser, de incluir lo escrito y lo no escrito, lo que está entre líneas y de una relación muy importante con el lector para proponerle que acepte, discuta o forme parte también del propio libro. Por eso hay relatos, hay reflexiones, hay interpretaciones, aparecen personajes históricos, pero otros son inventados o dentro de una característica transgresora de este libro y de otros de los míos de paso, permitirle a personajes o a situaciones históricas la posibilidad de hablar de otras cosas que no hablaron o de interpretar hechos históricos de otra manera.
Por ejemplo, tenemos esta lucha entre el mundo virtual y el mundo de papel, y puede ser que, así como en la portada aparece una cámara fotográfica, que también fotógrafos famosos puedan intervenir en este libro y interpretarlos libremente, su vida y su obra. Es también un libro que tiene el interés de que se hayan intercalado fotos y dibujos, y lo cual apoya también el texto para ser leído. Por ejemplo, pueden aparecer fotos o hechos o situaciones de autores o fotógrafos tan famosos como Robert Capa, como Gerda Taro, como David Shim, el hecho de la maleta mexicana, todos esos negativos de la Guerra Civil Española que durante decenas de años estaban ocultos en una casa en México y que finalmente se descubren. Entonces, en lugar de hablar de este hecho, lo que aquí aparece en el libro es la maleta explicando todo lo que había pasado. Es un libro, por lo tanto, entre la irrealidad, el sueño y la realidad. Eh, es, hay memoria, hay invención, hay verdad, hay mentira, y ahí es donde entra la intervención del lector para decir, bueno, esto sí pudo haber pasado o esto no pudo haber pasado. Es un libro serio, pero también tiene sus partes humorísticas, y el humor como una posición de algo muy grave que se presenta desde el punto de vista irónico o risible. Aparece también el amor, distintas posibilidades. Como mencionaba Adolfo, aparecen distintos enfoques de las artes. Por ejemplo, está presente la música, hablando de Bela Bartók, o hablando de un compositor de la época de la Revolución Francesa, pero que era de origen mulato y que se incorpora a la Revolución, que es el Caballero de Saint-Georges, que su música se compara con la de Mozart. Entonces, es un libro que tiene también estos saltos en el tiempo, y después podemos llegar al dodecafonismo, a la música atonal, y creo que el título Arritmias pues es un poco eso, la atonalidad en la música. Aparecen también autores nuevamente interpretados a una manera sui generis, por ejemplo, como Gershon Scholem, como Walter Benjamin, como Kafka está también presente, en la pintura de Paul Klee, o autores más cercanos como Georges Perec o Sebald. Hay historias de la Segunda Guerra Mundial, del exilio español en México, del Holocausto, lo que mencionaba Adolfo, una conversación que yo invento, supongo, entre tres mujeres filósofas, Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano, y su relación, en el caso de María Zambrano, con México. Entonces pues es un libro además como de premonición. Hay pasajes de soledad, de encierro, de confinamiento, hay pasajes de arritmias. La portada que por fin escogió la librería Bonilla, o la editorial, mejor dicho, pues da, creo que muy bien el significado del libro, y creo que es algo muy importante en los libros, la portada. Pues el morado me recuerda a la República Española, que es el morado, el distinto al rojo, amarillo y rojo. La cámara fotográfica, porque la fotografía es también una lucha entre verdad, ficción, realidad, ¿verdad? Atrapar un momento determinado de la vida, pero que después ya, como la vida sigue, cambia totalmente la cara de la persona, por ejemplo. Y en una esquina está una foto del cementerio judío de Praga, porque hay también menciones y estudios o imaginaciones sobre la vida de Franz Kafka.
Entonces, y aparte, claro, de fondo, y esto se repite en cada capítulo, el electrocardiograma. Además, y esto es para confesarles algo personal, que no muchas veces lo he dicho, resulta que fue premonitorio mío. Entonces hay ficción y autoficción, porque 2 o 3 años después de que apareció este libro, yo tuve un infarto de miocardio. Entonces estuve muy relacionada con estas arritmias, pero el libro ya había salido antes. Entonces es un compendio de muchas historias, unas breves, unas largas, y pues esto es lo que puedo decir básicamente del libro. Muchas gracias, doctora. Una maravillosa presentación, un maravilloso panorama sobre lo que fue hacer y la presentación del libro. O sea, el libro más allá de lo textual, sino el libro como objeto, fotografía, portada, el complemento completo de lo que fue el libro. ¿Quiere intervenir, maestro Castañón? Sí, nada más para tocar algo. Yo sentaría esto que dijo Angelina, bueno, todo lo que dijo es muy interesante, inteligente, pero yo diría que este libro es como una especie de huella digital, es un mapa de la vida no solo de Angelina Muñiz Huberman, sino también del siglo XX, de México, del mundo que pasó, del mundo que nos está pasando y del mundo que nos va a pasar. En ese sentido, es un libro, perdón por la palabra, pero no encuentra otra, que quita velos, es decir, es un libro apocalíptico, es un libro que deja la huella de la historia gracias a la capacidad que tiene Angelina, un poco como medium del cuerpo de la historia, de ir traduciendo todo esto. Y todo eso se lo debemos a Angelina, se lo debemos a la editorial Bonilla y se lo debemos, en fin, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que nos ha dado el espacio para poder expresarnos. Muchas felicidades, Angelina, muchas felicidades a la editorial Bonilla y muchas felicidades a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su galardón. Pues, gracias. Sí. Muchas gracias. Y sí, felicitaciones. Siempre es una fiesta la presentación de un libro, siempre es un momento de alegría. Este es un libro que tal vez le ha hecho falta, muchas más presentaciones, pero siendo una escritora tan inquieta, digamos, también me gustaría que nos conversara un poco, nos presentara un poco sus últimos libros. Yo aquí a mano tengo El Atanor encendido, que es una antología de cábala, alquimia y gnosticismo. Si nos puede conversar un poco sobre qué fue, o sea, cómo nació, cómo se fue generando todo este camino místico y todo este camino, digamos, muy personal hacia esta antología. Bueno, pues es un libro también, tu pregunta, André, de cómo se originó, pues también ahora digo por primera vez que es un libro que se originó gracias a las clases que yo daba en la Facultad de Filosofía y Letras, donde uno de los temas que tocaba era precisamente la unión de estas tres corrientes místicas. Que generalmente se ven cada una por separado. Y a mí me interesó unirlas y ver su reverberación hasta el siglo XX o XXI. Y aunque fue pensado para mis alumnos, pues resultó después que podía incluir y extenderlo hacia otros límites más que incluían mayores propuestas. Lo sorprendente de estas literaturas antiguas, todas ellas de origen medieval, tanto cábala, alquimia como gnosticismo, es que
pues llegan hasta nuestra época, de algún modo, transformadas o inspiradas. Y también es un libro que dentro de mi trayectoria me dio mucho gusto hacer porque me acompañó mi hija Miriam Uberman en la elaboración, en la corrección, así como Andrea acaba de decir que soy una escritora inquieta. A veces esto va en mis textos más serios y mi hija me sirvió para hacerme entrar un poco más en el orden. Entonces fue una experiencia muy bonita también poder trabajar con ella. Y ella me encontró algunas situaciones muy interesantes dentro de esta búsqueda. Y, por ejemplo, les digo, este fue publicado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM y tiene también una portada interesante que es un atanor. El atanor es el horno en el cual trabajaban los alquimistas, porque la alquimia tiene una parte espiritual, pero tiene también la parte de origen de la química. Realmente los alquimistas estaban dando los primeros pasos en la ciencia química. Y el horno, que es el proceso de calentamiento de los elementos, pues es una figura que además pasó mucho a la pintura y en los textos medievales se ven grabados de este tipo. Eso también aparece en la portada y es, como les digo, siempre algo muy interesante que atrae, porque es lo primero del libro, ¿no? Que uno ve y a veces por la portada se sigue viendo lo de demás. Por ejemplo, si les menciono el índice, empezamos por la Cábala, que de estas es una de las más antiguas. Sí voy a hablar de textos de la mística medieval judía, que es la interpretación que se hace de la Torá, es decir, de la Biblia. El pensamiento judío está siempre abierto y los textos, por ejemplo, la Biblia no es un texto que va a quedar fijo, sino que puede ser interpretado. Y tenemos textos antiguos como el Sefer Yetzirah, el Sefer Jabair, el Hazoar, que es el más conocido. Y después me salto a otras épocas y puedo encontrar en la literatura, por ejemplo, latinoamericana, claro, Jorge Luis Borges, con sus interpretaciones también. Luego en la francesa puedo encontrar a Edmond Javés, escritor del siglo XX también. En la mexicana a Rubén Bonifaz Nuño. Puedo encontrar a Esther Seligson, a Jenny Ace, a Ernesto Cavi, un escritor muy joven mexicano que vive en Francia. Y después la relación entre cábala y alquimia, que a veces tocan fronteras parecidas. De la antigüedad encontramos a Ernesto Cornelio Agripa, a Gerard de Nerval, ya del romanticismo, y en la literatura española Juan Eduardo Cirlot, que es el que escribió el famoso diccionario de símbolos. Y así fui armando esta antología. Después, pasando a la alquimia, del texto más antiguo, que es la tabla de la Esmeralda, de Hermes Trismegisto, el libro del tesoro del candado. Puedo saltarme a la gran conquista de ultramar, a Paracelso, a Robert Fludd, a Isaac Newton, que es científico, pero también practicaba la alquimia. Y ya dando grandes saltos en el tiempo, puedo llegar a la gran obra, la obra negra, Opus Nigrum, de Marguerite Yourcenar. Entonces viene un fragmento de su libro aquí en esta antología, o desde luego el gran alquimista mexicano que es Jorge Cuesta, el gran poeta de la alquimia. Y también Octavio Paz en su libro Salamandra tiene textos, fragmentos que se pueden relacionar con la alquimia. Por último, el gnosticismo es una literatura apócrifa cristiana que cuando todavía el cristianismo no está establecido con sus bases dogmáticas, hubo luchas de distintas tendencias y algunas ya quedaron fuera, como la corriente gnóstica. Entonces aparece el Apocalipsis de Adán, aparece el Evangelio de Judas, y entonces tengo la osadía de saltarme esa época que es de la Edad Media al siglo XX y XXI con un autor israelí, Amos Oz,
Amos Oz, que escribe también sobre el libro de Judas, dándole otra interpretación. Después podemos ver los distintos evangelios y La razón de amor y denuestos del agua y el vino, que es un libro con clara influencia gnóstica, para entrar al mundo poético y pictórico de William Blake, o luego el mundo también tan polémico de Émile Cioran. Y dentro de la literatura mexicana, pues resulta que encuentro a Claudia Posadas, que escribe también un libro de influencia gnóstica. De tal modo que fue también una gran experiencia para mí el poder incorporar dentro de mis libros en coautoría con mi hija. Por cierto, ella encontró que hay un perfume que tiene citas de la literatura gnóstica. Entonces es también muy interesante este gran paso en el tiempo que les decía, por ejemplo, de la Edad Media a nuestros días. Y el otro, no sé si ahora hablamos o como ustedes quieran. Sí, podríamos conversar, por ejemplo, de su último libro, que es El último faro. Bueno, sí, recientemente publicado, recientemente llegado a México. Maestro Castañón, ¿quiere acotar? Bueno, yo creo que la visión de Angelina Muñiz es una visión enciclopédica, pero enciclopédica en clave espiritual, y entonces pues lo único que diría es que nos da mucho gusto y tentación de tener estos libros. Ya me los hará llegar Angelina a la librería, y creo que son libros calcinantes, pero no le quito la palabra a Angelina y pues que siga con su exposición. Gracias, Adolfo, por tus palabras siempre tan exactas y tan llegando al meollo. Bueno, del último faro, ¿quieren algunas palabras breves? Bueno, lo interesante de estas transmisiones en el año 2020 con tanta pandemia, es que como estoy en la casa, pues hay tantas irregularidades que ahora mi gatita, no sé si la ven, está aquí, ha saltado y está aquí también escuchando las presentaciones. Bueno, el último faro, hoy que estaba repasando para la presentación de esta tarde, me encuentro que casi es una continuación de Arritmias, porque es también una visión del siglo XX, una visión de los principales temas que han preocupado toda esta época que nos ha tocado vivir, finales del 20 y principios del 21. Y además lo enlazo, como es también a veces mi costumbre, con hechos de ficción y autoficción, con una anécdota que corría en mi familia, vamos, un hecho que realmente ocurrió, y está relacionado con el viaje de un transatlántico en 1932, el George Philippard, que esto es verdad lo que sucedió, con un episodio semejante al Titanic, porque en este caso el barco se destruyó, se incendió ya cerca del faro de Guardafui, por eso la obra se llama El último faro, y casi todos los tripulantes y la gente que viajaba ahí pereció, y algunos se salvaron. Da la casualidad que en ese transatlántico, que había hecho un recorrido por el Mediterráneo y luego había dado la vuelta por el continente africano y ya iba de regreso hacia Europa. Pues en ese transatlántico, el George Philippard, que ese era el nombre que tenía, era un barco francés, iban una pareja de personas, los Langevillard, que unos años después iban a estar emparentados
un hijo de ellos con una prima hermana mía. Entonces, este relato de la familia y de todas las vueltas del siglo XX con las guerras civil, segunda, etcétera, era algo que yo oía desde niña, la historia, y que finalmente, después de tantos, tantos años, me decidí a escribir un libro sobre ellos. Ellos fueron, bueno, es una lástima que les diga el final, pero es un poco para entenderlo. Ellos iban en este transatlántico y al llegar donde ocurre el incendio, que nunca se supo si fue sabotaje o si fue realmente un accidente, porque en este transatlántico iba un famoso escritor y periodista de la época que se llamaba Albert Londres, francés, Albert Londres, que se hizo muy amigo de mis parientes y que acababa de escribir una serie de libros. Siempre él escribía y denunciaba pues la trata de blancas, por ejemplo, las drogas en la época esta de China, el contrabando de armas en el caso de la Unión Soviética, y siempre denunciaba todos estos hechos, de tal modo que pues desgraciadamente, como ocurre en la vida de muchos periodistas, lo tenían en la mira, ¿verdad? Mucha gente lo odiaba y mucha gente deseaba su muerte. Por eso es que nunca se supo si exactamente había sido un sabotaje el hundimiento de este barco para así acabar con la vida del periodista, o si fue un accidente real de que hubo algún corte eléctrico que provocó el incendio. Entonces, todos los estudios que yo estuve viendo y libros de historia para documentarme sobre este hecho, que dejan siempre planteado la duda si fue un acto de espionaje y por lo tanto de sabotaje, o si fue realmente un accidente, lo cual tiene defensores y detractores. El caso es que Albert Londres, el periodista, sí fallece en el barco, pero mis parientes, resulta que ella era una gran nadadora y él también. Eh, Tenían 3 hijos que estos habían quedado en Francia. Entonces se lanzan al mar al ver el incendio, mucha gente lo hizo también, porque igual que en el Titanic, los botes de salvamento no fueron suficientes. El caso es que ellos se lanzan al mar y nadan hasta llegar al último faro, que es el de Guardafui, que eso se encuentra en Somalia, en el Cuerno de África, ese piquito que hay de África. Y lo tremendo es que se salvan del incendio, llegan allí a Somalia y esto es lo que hace pensar que sí pudo haber sido un acto de sabotaje. El periódico donde iba a publicar Albert Londres todos los documentos que traía de estos viajes, lo manda el periódico que se llamaba Excelsior, por cierto, de Francia. Para rescatarlos a ellos manda un avión y ya manda que llegaran a Francia. Bueno, el caso es que se suben al avión estos parientes míos y al pasar por los Alpes, otra vez no se sabe si es un sabotaje o si fue un accidente, el avión se estrella. Y en ese momento sí mueren mis familiares. Es decir, se salvan de una primera muerte para solamente sobrevivir unas cuantas horas más y entonces sí, perder la vida. Entonces es un libro entre vida, muerte, amor, persecución, invención de personajes fantásticos. Y es un libro apocalíptico también, es un libro que refleja lo que está pasando hoy. Hay también humor, hay historias, ya no les voy a dar más datos, pero aparecen personajes, otra vez aparecen Gerda Taro, Robert Capa, que ya habían aparecido en Arritmias.
aparece una bailarina de flamenco, que esa sí fue tía directa mía, que se llamaba Amarantina. Entonces hay parte histórica real y parte inventada, porque frente a ellos hay un mago, aparece un mago que va dirigiendo un poco la acción, que entre sus actos tiene a un loro, que es un loro filósofo. Perdone, esto es lo que pasa con la virtualidad, que luego es muy real y suena mi teléfono. Entonces, aparece un loro filósofo que resulta que, aunque actúa en los actos de magia, pues también da su opinión de todo lo que está pasando. Aparece un ser fantástico que es invisible, el palatino, que solo lo ven determinadas personas y que también anuncia lo que puede pasar. Aparecen unos personajes dobles, espías, que están siguiendo a mi familia, al ver Londres, al mago, etc. Entonces hay un episodio en diferentes países y también hay un episodio en los que aparecen pintores mexicanos como Julio Ruelas, como Miguel Covarrubias, y los aviadores Barberán y Collard, que durante la Guerra Civil fueron enviados, no, antes, perdón, durante la República, antes de la guerra, fueron enviados como acto de benevolencia a México, y en México también se estrellan y desaparecen. Aparecen músicos, los músicos de la época, aparecen los coleccionistas de pintura como Abby Warburg. Entonces, por eso digo yo que a veces esta sí es novela o pseudonovela, que viene un poco como derivada, como hija de las arritmias. Y bueno, pues ya he hablado mucho. Esto sería a grandes rasgos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ya estamos con el tiempo. Un muy gran agradecimiento, valga la redundancia, a ambos por estar acá, por sus palabras. Yo lo pasé muy, muy bien. Sí me dejaron ambos pensando, con muchas ganas de entrar a esta última novela también de usted, doctora, y agradecerle también a la FIL de Guadalajara por este espacio. ¿Alguna palabra de despedida, maestro Castañón? Bueno, pues gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, gracias a la editorial Librería Bonilla, gracias al ángel guardián que nos trae de la mano Angelina Muñiz Huberman con estas arcas del recuerdo, donde convive la novela de espías al estilo de Eric Ambler con Las Mil y Una Noches, y gracias al público que nos está siguiendo. Bueno, yo también un último agradecimiento a la FIL de Guadalajara, a mis presentadores, a Adolfo y a André, y a los editores, porque los escritores sin un editor pues no son nada. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós.